Ahí ya está grabando. Ok, perfecto. Disculpen, no sabía cómo era eso. Ahí Bueno, está. chicos, ¿quién empieza? Carolina, creo. ¿Carolina? Sí, bueno, primero queríamos hablar más o menos de las viviendas del barrio. Según datos del relevamiento de barrios populares, el barrio, bueno, cuenta con 150 familias y así se afirma, ¿no? Acá la señora, que no me acuerdo el nombre, perdón, ¿lo puede Liliana. repetir? Liliana, gracias. Bueno, la primera pregunta es si ¿existe un fraccionamiento de lotes o la distribución es irregular dentro del barrio? Uh-huh. No, la verdad es que la distribución, yo hacía un pantallazo general al principio, es absolutamente irregular. Hay un tema que hay que tener en cuenta y es que este predio de la Tablada, la zona norte de este predio, en algún momento, en algunas gestiones anteriores municipales, fue cedido a la obra salesiana porque se iba a construir un polideportivo. Que finalmente, como nunca se construyó, en el año 2017, si no me equivoco, si fines del 2017 o principios del 2018, el municipio lo recuperó porque la obra salesiana lo devolvió al municipio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en su momento, cuando estaba todavía en poder de la obra salesiana, los sacerdotes por ahí entregaban a modo de cuidado algunos pequeños lotes, o no tan pequeños, algunas familias de las originarias, y a partir de allí, imagínense que eso era prácticamente campo, es imposible poder establecer un fraccionamiento ordenado. De esos grandes lotes que fueron tomados en su momento, a su vez los grupos familiares, a medida que la propia familia iba creciendo, los fueron subdividiendo, pero también sin guardar ningún tipo de orden, ¿no? Claro. Bueno, sigamos, chicos. También queríamos preguntar qué problemas ambientales hay en el lugar, si hay olores, humo, basura, ruido, qué tipo de estos problemas. Ruido no, contaminación por ruido no. Sí tenemos que tener en cuenta que este barrio se encuentra frente a la planta de FEPASA, el frigorífico, así que tenemos sí esa situación. Después, por ejemplo, el tema de humo, ellos tienen por costumbre muchísimo quemar basura, tienen muchísimo esa costumbre, independientemente de que se ha establecido un sistema de contenedores en las calles principales, y con el servicio del paso de camión recolector por la calle principal hasta la planta asfáltica, para tratar de evitar esto, pero ellos tienen muy por costumbre el tema de quemar la basura, así que el tema del humo es una constante, eso seguro. No, eso sería principalmente. Bueno, otra cuestión que no lo hemos analizado quizás desde la formalidad del municipio, lo que debería verse son las cuestiones del terreno hacia el centro del predio, donde se hacía el volcadero del basural municipal, perdón, porque en su momento así se llevaban los cueros de cerza. Bueno, ese tipo de cuestiones, yo al menos no manejo esos datos específicos, pero sería una cuestión a tener en cuenta. Bueno, bárbaro. También queríamos hablar... Chicos, siempre, una claro, cosita con lo que decís. Claro, ¿Quiere decir cerza, que puede haber problemas de contaminación por algún metal pesado a raíz de los cueros? Que eso debería ser estudiado en el suelo. En realidad yo lo estoy planteando cuando me preguntan estas cuestiones, no estamos hablando de que sea, estamos hablando de cuáles son las cuestiones que pueden aparecer en el barrio, tratando de hacer un análisis a conciencia de esta situación. Claro, ¿no? yo te pregunto porque yo estoy trabajando en Villa 20 en Capital, y uno de los problemas también ahí de la basura y que un cementerio de autos, etcétera, es el problema del plomo en los chicos. Si hay algún estudio con respecto a esto en la Tablada.
Que yo tenga conocimiento, no. Que yo tenga conocimiento, no. Por ahí en algunas preguntas hacían referencia a cuáles son los problemas de salud habituales que se han detectado en la población. Y en realidad, más allá de estas cuestiones de bajo peso, que sí es un tema que se sigue de cerca desde el municipio, las otras cuestiones son afecciones bronquiales o cuestiones epidérmicas. No hemos tenido otras cuestiones que demanden un estudio, por ejemplo, que nos pudiera inferir que tuviera que ver con algo en particular, así un poco más complicado. Contaminación de suelo, claro, gracias. Bueno, ¿podemos considerar el barrio como seguro o inseguro? ¿Por qué la policía está presente dentro del barrio? ¿Recorre la zona? Sí, es un barrio que tiene presencia policial. Sí, no es de los barrios, por supuesto, existe por ahí cuestiones de convivencia entre los propios grupos familiares, no es de los barrios donde comúnmente, quizás tenga que ver también con la ubicación alejada, no es un barrio donde comúnmente se produzcan ilícitos de robo o ese tipo de cosas. Bien, sigamos, chicos. ¿Son atendidos por las autoridades las personas del barrio? ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, hay alguna entidad o alguna especie de, ¿cómo decir?, de lugar al que puedan recurrir dentro del barrio, por parte de la municipalidad, por ejemplo. ¿Alguna secretaría? Una oficina específica que funcione dentro del barrio. Sí. No. En mi caso en particular, yo soy concejal y desde hace muchos años, desde mi función, visito este barrio en particular, así que suelo traerme requerimientos de los más múltiples, desde salud hasta asistencia. La presencia no existe en ese lugar, un lugar específico, una oficina abierta para recibir el reclamo o el requerimiento de los vecinos, ¿no? Ajá. ¿Y hay alguna junta vecinal? No están organizados ellos como en realidad en la ciudad de Concepción del Uruguay, durante algún tiempo se trabajó sobre esta dinámica de las juntas vecinales. En este momento son muy poquitos los barrios organizados por propia voluntad de los vecinos y en base a una ordenanza que está vigente, pero son muy pocos los barrios de Concepción del Uruguay donde se trabaja con una junta vecinal oficialmente conformada, que esto tiene que ver con una elección, una participación activa de todo el vecindario. Bien. Bueno, sigamos, chicos. ¿Es un barrio que se sienta excluido de la sociedad? No sé si excluido, hay algunas cuestiones que sí me parece que generan esta distancia con el resto de la comunidad y que tiene que ver por ahí con la posibilidad de conexión con el transporte público de pasajeros, por ejemplo. Hasta ahora no hemos podido cumplir con un reclamo, sí, de los vecinos que tenga que ver con la posibilidad de que el colectivo llegue hasta algún punto cercano, si no puede ingresar al barrio, al menos que llegue hasta un punto cercano, que podría ser la escuela 114, que es la escuela Octavio Paoli, que está ubicada al lado del frigorífico, sobre el acceso de tránsito pesado. Yo creo que eso es un tema que sí, de algún modo genera una cierta sensación de exclusión, por las distancias que manejan, ¿no es cierto?, con el resto de la ciudad. Claro. Perdón, se me cortó un poco la conexión, pero quería preguntar si es una discriminación por parte de otros barrios de la sociedad. No, por ejemplo, claro, no, ellos tienen, este barrio en particular, por ejemplo, a ver, hay que entender también que en algunos sectores de nuestra comunidad hay también como una cierta movilidad.
hay familias que se asientan en un lugar y quedan ellos y sus descendencias en ese lugar, pero también se producen ciertos fenómenos nómades, entonces ellos tienen contacto con las mandarinas, con la difunta Correa o la Escondida, como le llamamos, con el barrio Las Moras, en la zona noroeste de la ciudad, no, tienen un contacto en general con el resto de la ciudad. Bueno, bárbaro. También queríamos saber cuántas personas adultas o qué cantidad aproximada de personas adultas trabajan. Bueno, el tema del trabajo es un tema bastante complejo, sobre todo se da en las personas más jóvenes, que hay una subocupación. Yo más o menos, sabiendo que me iban a preguntar esto, traté de anotarme, hacerme una ayuda a memoria de cuáles son los principales ingresos de esta familia. Muchos cobran la asignación universal por hijo, otros forman parte de las cooperativas de servicios que trabajan con el municipio, prestando servicio de recolección de ramas, de barrido de calles. Hay otros que cobran un programa nacional que nosotros le llamamos de los carreros, que son o los cartoneros, que es un programa social de aproximadamente 8.000, 9.000 pesos. Y después el resto digamos, de las ubicaciones laborales tienen que ver con algunos contratados municipales o empleados en otras órbitas estatales, muchos peones de albañiles, hay recicladores que van todos los días al basural municipal y ellos realizan la recolección de vidrio, de metal y plástico, que luego es vendido en Buenos Aires, y eso es una fuente de ingreso para ellos. Hay muy poquitos empleados de comercio, hay personas que cobran pensiones por discapacidad, y después particularmente dentro del barrio hay 3 comercios, 2 almacenes y un kiosquito, y 2 familias que se dedican a la elaboración de ladrillos. Eso es más o menos un pantallazo general de cuáles son los ingresos de estos núcleos familiares. O sea, más o menos en general, ¿podría decirse que la mitad trabaja dentro del barrio y la otra mitad fuera del barrio? ¿O no? No, no, no. Dentro del barrio, la actividad productiva dentro del barrio se resume, ya te digo, a estos 3 comercios, las familias que se dedican a la producción de ladrillos, y después es fuera del barrio. No hay un aprovechamiento general, no hay un aprovechamiento en general del terreno como para producciones propias, no hay. Bien. Vos hablabas ahí de recicladores. O sea, todo lo que son recicladores, ¿cómo andás, Viviana? Hola. Todo lo que son ¿qué tal? Todo lo que son recicladores trabajan en el predio municipal. O sea, no es que hay gente que haga acopio en un lugar, como en algún asentamiento que la gente hace acopio en un lugar, se genera basura en el mismo sector, sino que esa problemática no la tienen ahí en la tablada. No, hay 2 cuestiones. Por un lado, los que nosotros llamamos cartoneros, que hacen un trabajo por ahí más en solitario y es diferente, que son los que nosotros vemos en sus carros recorriendo la ciudad, que esos por ahí en alguna medida llegan a su casa. No es tanto, hay otros barrios donde sí se genera este tipo de acumulación, en este barrio no es tanto, pero existen algunos de ellos. Y el resto, el grueso de los que trabajan en el reciclado, trabajan en el predio municipal porque es de donde obtienen los elementos que luego son vendidos. Claro, y ya que vamos en la misma temática, porque este trabajo está incluido en varios trabajos que se hicieron los años anteriores y en un gran plan de movilidad en la ciudad. Entonces, si la mayoría de estas personas trabajan o en el basurero municipal o trabajan en las cuadrillas municipales que dependen del municipio, necesitarían el uso del transporte público para poder moverse a sus lugares de trabajo. Hoy lo hacen en qué? Para las familias también, para las familias también. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cómo? Hoy lo hacen en moto, por ejemplo, o tienen auto. En moto mayoritariamente, muchos caminando, algunas familias usan carros, hay varias familias que usan carros, autos hay muy pocos, así que sí, es el tema del transporte público
Entran los remises, entran, no hay inconveniente que quieran negarse o algo, remises, pero bueno, pero por ahí para algunos bolsillos resulta bastante complicado por las distancias poder afrontar un costo de un remis en este momento. Así que sí, una de las deudas pendientes con este barrio que lo estamos analizando es el tema de la llegada del colectivo hasta allí, ¿no? En el caso de las escuelas, quería agregarle, quería acotar por esto del servicio público de pasajeros. En el caso de las escuelas, por ejemplo, las escuelas, bueno, los chicos ahí concurren, en escuela primaria concurren a la escuela 114, que está ahí enfrente, a la escuela 116, frente al Club Rivadavia, a la cancha del Club Rivadavia, unos muy poquitos a la escuela 85, que es de Arroyo Molino, algunos a la escuela 110, enfrente al Centro de Educación Física, y después hay alumnos que concurren a escuelas especiales como la 18 y Surco de Esperanza. La terminalidad en este barrio alcanza la primaria, y en la secundaria es donde vemos el déficit mayoritariamente. Los alumnos de la secundaria concurren a la escuela de Colonia Perfección, a la escuela Granja Municipal, pero no es un número que llegue a la finalización, a la terminalidad del secundario. Y lo que hemos visto con agrado es que hay muchas personas adultas que han retomado a través de la educación de adultos el tema de su educación, así que estamos muy, muy contentos con esta realidad. ¿Y por qué les hacía la salvedad de esto, hablándoles de la educación? Porque en ese caso, por ejemplo, para las escuelas especiales funciona una Traffic que los transporta ida y vuelta todos los días, ese tipo de cuestiones está cubierta, Pero en general, incluso hasta para poder las familias movilizarse hasta el hospital, es una complicación al no tener cómo movilizarse, ¿no? Lo tienen que hacer en algunas situaciones caminando. Una pregunta, vos decís que usan carros, esos carros quiere decir que tienen caballos, ¿esos caballos los tienen pastando ahí en el barrio? Sí, los tienen en el... problemas de espacio para tenerlos, no hay inconveniente porque hay espacio como para que los tengan ahí. Desde la dirección de zoonosis de la municipalidad, y esto ha sido un reclamo de los grupos ambientalistas y de las mascoteras, y se ha avanzado, quizás no de la forma en que nosotros quisiéramos, pero bueno, se está avanzando sistemáticamente con el tema de los caballos. Desde la dirección de zoonosis se ha comenzado con el chipeado de los caballos, para tener la información de los dueños, se le hace cada tanto un control de sanidad de los animales. Esto es un reclamo muy, muy consciente que siempre se nos ha hecho al Estado municipal desde las agrupaciones que trabajan con la salud de los animales. En ese sentido se trabaja codo a codo con los propietarios de esos caballos que lo utilizan para poder movilizarse, y en algunos casos para trabajar cartoneando, ¿no es cierto?, que es su medio de ingreso. Quería preguntarte también, pero con respecto a animales, ¿tienen así ovejas para cortar, que es típico en el campo para cortar el césped y además tenerlas para carne, o gallinas o algún otro animal? Gallinas hay, en algunos casos hay gallinas, sí, no, ovejas no, en algunos casos hay algunos chanchos, pero no es algo que, por eso hablaba hace un rato de que no se hace hasta el momento, digamos, no tienen ellos como una conducta de aprovechamiento del espacio que sí tienen como para hacer alguna tarea productiva. No vemos huertas, por ejemplo, que eso es un tema de que estamos empezando a trabajar también. No hay un aprovechamiento en ese sentido. Zoom se nos va a acabar en 5 minutos, calculo. No sé si le agradecemos a Viviana y seguimos en el otro bloque nosotros, o si tiene disponibilidad. Voy a hacer una aclaración que sí me interesa, que nosotros dentro de esta posibilidad de mejoramiento del barrio, se trabajó sobre un principio de modelo de urbanización, que lo principal era poder generar la vinculación dentro mismo del barrio.
después yo les voy a mandar unas tomas aéreas de cómo estaba el barrio antes y cómo está ahora con la apertura de calles y todo eso, que es lo primero que se realizó, como para que ustedes tengan una idea. Lo primero era la vinculación, porque en el barrio como estaba, que era un campo con 3 calles aledañas, ahora se abrieron las calles entre medios, se pudieron organizar un poco más los nuevos lotes de los nuevos asentamientos. Lo que resta en esta segunda instancia es el tema de la iluminación pública, y se está trabajando con ENERSA, una vez que esté la iluminación pública, poder avanzar con el tema del tendido de la red eléctrica, porque tanto agua corriente como luz eléctrica tienen formalmente instalado solamente las primeras líneas de las viviendas sobre calle 1, calle 2 y calle principal. Hacia adentro del terreno se van pasando de casa a casa con mangueras o con cañitos, la electricidad con cables, de una casa a otra. Esa es una segunda instancia del proceso de urbanización que estamos trabajando. Una Bueno. pregunta, ¿podríamos tener el plano para que los chicos puedan trabajar sobre la base de lo que efectivamente está hecho? Tengo tomas aéreas de cómo estaba y cómo está ahora. Creo que les va a resultar de suma utilidad eso. No sabía técnicamente cómo incorporarlo ahora a esto, por eso no los ofrecí para ponerlos ahora, pero en todo caso a Guillermo se los hago llegar y él lo... Mira, si vos te podés quedar un rato más en una segunda reunión, porque nosotros en general empezamos otra, hay abajo, en la línea de abajo, un cosito verde que te permite compartir cualquier cosa que tengas en tu escritorio, en tu computadora, donde dice Share Screen. Hay ese cuadradito verde, te permite compartir lo que tengas, así que sería interesante, si te podés quedar con nosotros, que participes en la próxima reunión. ¿Sí? Intento. Sí, intento, y si no, de todas maneras, si la tecnología me supera, lo hago llegar de otra manera. Gracias. ¿Quién podría abrir la siguiente reunión? Porque yo no tengo los datos y mi celular no da. Yo lo tengo en la compu y no tengo los datos. ¿Quién puede abrirla? La abro yo, Graciela. La abro yo, no tengo problema. Dale. Reformulé mi agenda, así que me quedo. Bueno, genial, gracias. Bueno, hasta que se corte alguna pregunta. Quería hacer una pregunta, ya que Viviana habló del tema de los chicos discapacitados, del Surco de Esperanza, y yo trabajando en Colón encontré, trabajando en los centros de salud, una problemática que tenía que ver con esto de esas familias que viven mucho en una casa, que empiezan a tener relaciones los padres con los hijos, entre hermanos, entre primos, y había una gran problemática de discapacidad que venía por esos problemas de tener relaciones entre familiares. Y como ella a un principio habló de estas 2 primeras familias, Marque y Leguizamón, que eran las que habían como fundado la villa y que ahí había empezado a crecer, quería saber si esa problemática venía tal vez por ese sentido, ¿no? No, de todas maneras, en este momento, por ejemplo, el rango de edad de las personas con discapacidad son todos chicos adolescentes o más chicos, no hay personas mayores con discapacidad. Y nosotros estamos hablando de estas familias que está la abuela Leguizamón, por ejemplo, tiene 78 años, así que estamos hablando ya de generaciones más nuevas las que presentan este rango de discapacidad, donde ya la mezcla entre, digamos, ya hay mezcla con otras familias, ¿no es cierto? Claro, no te preguntaba por eso porque me había pasado en Colón que había sucedido eso en alguno de los barrios. Viviana, con respecto a la tenencia y la propiedad del suelo en el barrio, y teniendo en cuenta la sanción hace un par de años de la Ley Nacional de Barrios Populares que plantea la posibilidad de avanzar en proyectos concretos de integración sociourbana de los barrios populares. ¿Cómo está esa cuestión ahí y qué visión tiene el municipio, digamos, de ese tema? Recién se está empezando a trabajar sobre esto. Nosotros queríamos en principio hacer un trabajo sobre el terreno, de dignificación de la vida, digamos, de nuestros ciudadanos ahí en la ciudad, en ese barrio de la ciudad, perdón. Y a partir de allí, de poder formalizar estas mejoras en el terreno,
poder, igual la gente de planeamiento de la municipalidad comenzó incipientemente ya a trabajar sobre esta situación, pero queríamos primero acondicionar, generar esa dinámica de cambio en el territorio, y una vez que consiguiéramos eso, recién ahí formalizarlo en papeles. Eso es tanto este barrio como Las Mandarinas también, es algo que por lo menos a gestión anterior y la gestión actual le interesa. Pero en este caso sería suelo fiscal, ¿no? Y Las Mandarinas privado. Las Mandarinas, hay un tema que también está trabajando el municipio ahí con los herederos, con la familia Gershani. ¿Y en la tablada es todo suelo municipal? Sí. Sí. En la parte central de la tablada sí. A los costados no, ya son todos terrenos privados, y hacia el lado de la planta asfáltica está colindante con varios loteos, Villanueva, otro loteo que ahora lo compró un sindicato para realizar un plan habitacional, pero también hay una fracción municipal.